está pasando en Panamá en el día de hoy. El issue más grande en estas elecciones es el futuro de la niñez, el futuro de los valores morales de la nación. Si van a ser dictaminados por los panameños eligiendo un gobierno que respete los valores morales de Panamá, judíos cristianos, de tanto evangélicos como católicos, y de conservadores que, aunque quizás no practican una religión, tienen esos mismos valores. Eso es lo que se está discutiendo. Después iremos a lo demás. Pero lo más importante que se está discutiendo y que me oiga cada cristiano, católico, evangélico, cada panameño que me está escuchando o que tiene familiares allí, lo que se va a decidir en estas elecciones del domingo es si Panamá va a seguir recibiendo órdenes y mandatos desde la Embajada de Estados Unidos por una embajadora desgraciadamente de descendencia puertorriqueña, una militante de la ciudad de Nueva York, de las más activas en el movimiento LGTBQ, en el movimiento de todo lo que es los transgéneros, de todo lo que es todo este libertinaje de educar los niños y al educarlos y depravarlos y destruirles la autoridad de los padres y de violentar la cultura de una nación que tiene los fundamentos judío-cristianos. Sí, esto no es una lucha meramente de partidos políticos. Lo que se va a debatir este domingo en las urnas electorales de Panamá es, número uno, el futuro de la niñez panameña, el futuro de los valores éticos, morales, tanto de católicos, evangélicos, conservadores y aún gente que no creen en nada, pero creen en algunas cosas de esos valores. Aún homosexuales como hemos encontrado gente como Tammy Bruce Lee o Dolce & Gabbana, que aunque son gente que viven vida de homosexual, de lesbiana, pero creen que aunque están viviendo esa vida, creen que la institución de un padre y una madre hay que mantenerla y que los niños no se pueden indoctrinar para satisfacer a un grupo de personas que están desquiciadas y desorientadas mentalmente y espiritualmente y que quieren empezando pidiendo tolerancia y son los más intolerantes, derechos y ahora están quitándole derechos a los demás. La lucha grande tras bastidores que los medios, por muchas veces los medios de noticias, los medios televisados seculares, por estar comprometidos con estos sectores, por estar comprometidos con esta gente, no se atreven a tocar este tema. Y felicito a aquellos pastores como Edwin Albert, Bailey y otros más que se han atrevido a tocarlos en Panamá. Pero los medios comunes no se atreven a tocarlos. Y se van por las orillitas y tocan los temas. Y cuando llegue el asunto de los debates presidenciales, evitan hasta hacerle preguntas de qué es lo que piensan hacer con la ideología de género, qué piensan hacer con los transgéneros, con cómo se van a usar los baños en las escuelas, hasta dónde se le va a prohibir a los padres quejarse o tener influencia en qué se le enseña, o si se le van a permitir promover el cambio de sexo, aún ocultándose, o el aborto, promoviéndole sin consultar con los padres ni nada de eso. Eso no lo dice la prensa común, eso no lo dicen los medios comunes, fuera de aquellos que están en manos de personas conservadoras y de personas cristianas. Estamos viviendo este ejercicio principal. Si Panamá se va a convertir en lo que es Canadá el día de hoy, un pozo séptico de donde los padres no tienen ningún derecho, donde los padres no tienen nada que decir en lo que hace el sistema escolar, influenciado por la influencia directa de la presidencia de allí, directamente de Canadá, y de todo el gobierno más poderoso del mundo, bajo el gobierno demoniocrático, del Partido Demócrata Demoniocrático de Biden, que le ordena a cada embajador, como lo ha hecho en Panamá, que tiene que la embajadora venir y imponer y promover por la embajada que la ciudadanía, que el gobierno, que el pueblo panameño tiene que seguir el camino de Sodoma y Gomorra de Washington, o tras bastidores, eso no lo gritan, le amenazan con no apoyarle,
le amenazan con limitarle ciertas ayudas. Y yo le digo la verdad, yo felicito al presidente de Kenia, de uno de los países de África, que se le puso de frente y le dijo, aquí pueden irse a donde le dé la gana. Y los productos se los venderemos a quien sea si ustedes no los quieren comprar, los minerales nuestros. Pero esto no lo quieren traer a la luz. Pero la batalla grande, pueblo de Panamá, cristianos, católicos, evangélicos, gente de valores, gente de todas las estrategias, es si vamos a seguir el camino de Sodoma y Gomorra, del libertinaje, y nos vamos a hundir en el lodazal de ver nuestros hijos, ver lo que está pasando en Estados Unidos. Fui en noviembre con mi familia a Nueva York. La droga, la marihuana apestando todas las calles de la ciudad de Nueva York. Y siguen buscando cómo el gobierno de Biden ahora pasar una ley para prácticamente descriminalizar a nivel federal el uso de la marihuana. Todos los que hemos venido luchando contra la adicción a drogas sabemos que se empieza la heroína y la cocaína, no empiezan por ahí, empiezan con la marihuana. Y como hay un lucro de millones de dólares, hay un proyecto de ley en Estados Unidos que sale de la Casa Blanca para poner en cierto nivel, comenzar la descriminalización total de la marihuana. ¿Quiere Panamá entrar en toda esta situación, aún con el problema de adicción a drogas que hay? ¿Quiere Panamá entrar en la destrucción de lo que estamos viendo en las universidades de Estados Unidos, donde la ideología, el patriotismo de la nación se ha perdido y terroristas gobiernan a los profesores y educadores y directores de las más grandes, prestigiosas universidades del mundo? ¿Quiere Panamá vivir lo que yo viví con mi familia en noviembre cuando caminamos por toda la ciudad de Manhattan, el condado de Manhattan, 40 cuadras, y la peste horrible a la marihuana era detestable? El olor tan degradante, la ciudad apesta no solo a basura, apesta totalmente a marihuana, porque al lado del cuartel de Times Square tienen un camión vendiendo marihuana legalmente recreacional. Y esa cultura putefacta que está promoviendo la izquierda de Sodoma y Gomorra de Biden y de otros elementos del bajo mundo, que como ya saben que pueden hacer lo que les da la gana, están tratando de deshacer como hizo la mafia cuando legalizaron el ron. Ellos buscaron la manera de también enriquecerse y convertir todos los padrinos de la mafia en hacerse legales. Es decir, Panamá está viviendo algo más que unas elecciones. Está viviendo el decidir hacia dónde va a haber la educación de sus hijos, hacia dónde va a ir el camino moral de la educación de nuestros jóvenes. ¿Quiénes van a decidir qué se enseña en las escuelas? Si lo va a decidir el pueblo panameño con un presidente, con legisladores, con legisladores y legisladoras, diputados y un presidente y alcaldes que no estén vendidos secretamente a esta agenda demoníaca de legalizar Sodoma y Gomorra, los transgéneros, las operaciones de sexo, de limitar y quitarle los poderes a los padres para poder decidir qué se le enseña y qué no se le enseña, o lo que está pasando en Estados Unidos, que el presidente Joe Biden ha dado órdenes desde hace más de un año. Ha dado órdenes al señor Garland, al ministro de Justicia, de que ordene al FBI a que todo padre y madre que vaya a las juntas escolares y se proteste y quiera que se le diga qué está pasando en la aula escolar, qué le están enseñando, qué le están prohibiendo a los niños que digan, se les trate como, escuche bien claro, se les trate directamente como si fueran terroristas domésticos. Esto no está pasando en otra parte del mundo, está pasando en la gran nación norteamericana, cuya embajadora en su país promueve esas ideas y aunque no salga públicamente, instiga a que si su pueblo de Panamá no hace lo que el gobierno de Biden ordena en cuanto a lo que toca a los valores morales,
a la cuestión de la ideología de género, de la cuestión de los transgéneros, de lo que tiene que ver con la educación de los niños, de lo que es el libertinaje y toda esta política internacional que están gastando en lo que toca que ver con el aborto. La Iglesia Católica, en pleno Estados Unidos, está siendo fiscalizada por órdenes del presidente a través del secretario, el ministro de Justicia, Garland, a ser intervenida, y les están vigilando. Todas las iglesias católicas están infiltradas de agentes del FBI y de las instituciones de seguridad, porque las han considerado, por su oposición al aborto, sitios de terrorismo doméstico. Esto no está pasando. No estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Yemen, no estamos hablando de Rusia, ni estamos hablando de Cuba, estamos hablando de USA. Y toda esa basura la están exportando a través de sus embajadas, y se necesita en la familia presidencial este domingo un hombre, o una mujer, la que sea electa, que tenga el temor a Dios. Yo no estoy diciendo si es católico, si es evangélico, si es un pecador, pero a mí la Biblia me dice que hay pecadores que tienen obras de justo y justos que tienen obras de impío. A mí la Biblia me dice que siendo Ciro 150 años antes de haber nacido, Dios lo llamó su ungido. Y en el libro de Jeremías dice que por palabra de Ciro se convertiría la realidad del juicio que caería sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel en aquel momento. Pero que por Ciro se convertiría también la realidad, escúcheme bien, la realidad por Ciro se convertiría la caída de Babilonia y el retornar ese impío, ese pagano, llevar a reconstruir la adoración del culto a Jehová en Jerusalén, y lo llamó su ungido. Es decir, que hay lobos vestidos de oveja que se visten como religiosos cuando les conviene, y cuando le hablan a un grupo religioso le hablan en su idioma, y cuando se reúnen con los magnates que dan los millones de Sodoma y Gomorra, venden su alma al diablo. Yo lo he vivido aquí. Yo me he sentado con un candidato que me ha pedido el consejo y le he dicho: no te puedo endosar, pero te puedo decir algo, que si eres fiel a Dios, si te niegas a ser sometido, a someter el pueblo a esto y a los niños a esto, Dios te honrará. Pero si tú desobedeces a Dios, saldrás en vergüenza. Y déjeme decirle, maldito el que promete, y es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El que miente, el que usa su lengua para engañar y hacerse ver como una oveja, por eso un lobo vestido de oveja, o una loba vestida de oveja. Aquel político que trata de adormecer la conciencia del pueblo, y que el pueblo cristiano, el pueblo de valores, no tiene, especialmente los cristianos, tienen que tener discernimiento, tienen que tener cómo escudriñar, no dejarse ir por los debatitos estos, no, confrontarlos cara a cara. ¿Qué usted cree en la ideología de género? ¿Qué usted cree en la educación para educar a los hijos y promover los transgéneros y pagar sus operaciones? ¿Qué usted cree en el derecho de los padres a que se le consulte antes de que una joven cometa, siendo una adolescente, cometa un aborto? ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer con el futuro de la nación? ¿Qué ustedes piensan hacer cuando su gobierno llegue el embajador o la embajadora de Estados Unidos y le trate de imponer que usted tiene que usar el poder del Estado de Panamá para promover en las escuelas toda la doctrina de Sodoma y Gomorra, de los transgéneros, de ideología de género, toda esta basura? ¿Cuál va a ser su posición? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y que Dios, ustedes oren, que Dios los guíe. Ustedes como cristianos tengan interés en saber que más importante que todo el asunto de la economía. Porque cuando el pueblo teme a Dios, la economía prospera. Si ustedes creen en la Biblia, cuando Israel fue fiel a Dios, fue en abundancia lo que Dios dio para el pueblo. Y dice bien claro que cuando cumplimos con Dios, se hizo en Deuteronomio 28, lo dice bien claro, y 29,
Habla si el pueblo, si cumplieres con mis mandamientos, habrá la canasta, será bendecida. Sus enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7. Cuando el pueblo honra a Dios, cuando el gobernante honra a Dios, Dios honra al pueblo, honra la economía. Pero aquí el primer pecado, el primer peligro es la destrucción de la niñez. El asunto del aborto. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Va a pasar lo que está haciendo el gobierno de Biden? Y aunque yo no soy católico, me indigno de que tengamos que tanto criticar a Cuba cuando tenemos agentes del FBI, según lo que van a negarlo, pero según lo que entendemos y lo que se ha salido públicamente en investigaciones que se están haciendo, infiltrando las iglesias católicas. Y si alguien sin temor a Dios llega al gobierno, evangélicos, pentecostales, ustedes no estarán exentos de esto tampoco, porque todos estamos en la misma olla. Cuando empezaron a perseguir a los judíos, nadie le importó. Eso no es conmigo. Están persiguiendo a los niños. Están queriendo dominar el mundo con su teología del Satanás desde la ciudad de Washington, desde sus embajadas. Y eso es lo que se va a discutir en estas elecciones. Si vamos a tener un gobierno en Panamá que sigue las órdenes morales e inmorales del gobierno en Washington o donde sea, o si va a tener que defienda la cultura moral, no solamente la cultura de bailes y de tradiciones, la cultura ética, moral, judía, cristiana, que practican los panameños en su mayoría. Eso es lo que está en juego aquí. ¿Qué clase de presidente o presidenta van a tener ustedes? ¿Que hacen tras bastidores lo que no quieren que ustedes sepan? ¿O que se van a comprometer con el pueblo a defender la integridad de la cultura, no solamente la cultura étnica, sino la cultura moral del país, la protección de los niños, el avance en todo lo que es? Porque cuando eso se haga, cuando el temor de Dios cree, y no estoy hablando ahora de que tiene que estar convertido, porque ojalá fuera así, porque si hay un convertido que va a ser presidente, pero no tiene los quilates y no tiene la capacidad, pues no sirve. Yo no quisiera un evangélico guiando un avión que no sabe guiar un avión, prefería que tuviera las dos. Pero si no es posible, Ciro no era un creyente. Pero cuando usted estudia la historia, dice que Ciro fue el que destruyó lo que dijo Jeremías, destruyó a Babilonia. Y entonces, esa misma noche, el hijo de Nabucodonosor, que hacía un tiempo atrás se había convertido, había reconocido su pecado, había reconocido que Dios quitaba y ponía reyes, en ese momento, él estaba retirado, pero su hijo Balsasar profanó los vasos sagrados del templo. Y ese mismo día, para que sepa que Dios pone en balanza los gobiernos, Dios pone en balanza a los presidentes y presidentas, pone en balanza a los alcaldes, los gobernadores, los legisladores, y pone en balanza el sistema completo. Y dice que unos dedos escribieron en la pared del palacio en Babilonia, el imperio más grande del tiempo. Dice, Mena, Mena, Tekel Upharsin, pesado ha sido tu gobierno, ha sido falso. Has fallado. Esta misma noche caerá tu imperio. Buscaron a Daniel y le buscaron, y él les dijo, esto es lo que quiere decir esto. Le ofrecieron 20,000 cosas y él las rechazó. Dijo, no me interesa. A mí lo que me interesa es que Panamá, y esto se lo digo yo a ustedes, que Panamá tenga un futuro en lo que Cristo viene, donde los niños no sean contaminados como lo están haciendo en las universidades, en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias, high schools de los Estados Unidos y de Canadá y de Europa. Creemos que Panamá, nuestra niñez se críe con temor a Dios y que no se conviertan en lugares de putrefacción moral, porque un gobierno de otro país que ya se fue y se ha hundido en el lodazal de Sodoma y Gomorra, ahora quiere usar el recurso que tiene, porque están gobernados por ellos, están infiltrados hasta por los terroristas de Hamas, están deshonrando a Israel, y en esto
la mano de Dios caerá. Y no se escapará, porque honraré a los que me honran y tengo en estima a los que me tienen estima. Y Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Lo que está haciendo Estados Unidos con Israel, lo que está pasando en esos campos universitarios, traerá juicio de Dios sobre la nación. Yo quiero un futuro en lo que suene la trompeta de prosperidad y bendición espiritual para Panamá. Yo no sé si en estos días que estuve cerca de la muerte, Dios me extendió la vida. No sé cuánto tiempo más me queda o qué podré lograr ver, pero no busco grandeza para mí. Hay pueblos que amo como Panamá, Venezuela, Nicaragua, Colombia, y así pueblos como Puerto Rico, Estados Unidos. Pero amo a Panamá en forma especial. Mi esposa es allí. Tengo un hijo de descendencia, que nació aquí descendiente. Y no quiero ver lo que yo vi en Nueva York en este noviembre. No quiero ver lo que está pasando en todos los Estados Unidos. No quiero ver lo que está pasando en la Unión Europea. No quiero ver lo que está pasando en este momento en diferentes partes del mundo. Yo quiero ver lo mejor, pero lo mejor, dice la Biblia, empieza con, dice: si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré de los cielos y sanaré. La iglesia tiene que orar esta noche, tiene que pedirle a Dios que le abra los ojos. Yo no sé qué tiene Dios, yo no le voy a decir que vote por este, vote por aquel, eso no he recibido orden de eso. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que pedir discernimiento. No se deje ir por la propaganda, no se deje ir por cualquier tontería. Pídale a Dios que le dé discernimiento, que le deje ver el corazón, que le deje ver la sinceridad o la hipocresía o la falsedad o la verdad de lo que hablan. Y pida a Dios que guíe al país. Y a veces Dios escoge los bienes del mundo. En el 2016... la nación iba camino rumbo y el Tribunal Supremo necesitaba un cambio. Israel necesitaba un apoyo firme. Y Dios escogió un pecador como Donald Trump, un pecador, un individuo que había estado gastado en el pecado, criado en la iglesia presbiteriana, y lo puso en el poder contra todos los pronósticos, y por esos años dirigió el país. Se oró en la Casa Blanca. Porque mientras se puede hablar toda la porquería y toda la manera que han cogido y han hecho un arma del Departamento de Justicia, los tribunales, para destruir a ese hombre, sea cierto o no, el temor que le tienen que vuelva al poder, lo están destruyendo. Pero ese hombre, Dios lo permitió contra todas las probabilidades que llegara al poder, porque era el único que tenía los pantalones para defender el territorio de Israel, para poner en el camino de la verdad y poner la embajada en Jerusalén, lo que no había hecho Obama, lo que no había hecho George Bush padre, ni hijo, ni Clinton, ni Obama, lo hizo. Cortó el dinero para todo la masacre que había de niños siendo abortados con dinero de Estados Unidos. Y Dios escogió a un pecador como ese. Cometió errores, le tocó la pandemia, y luego le tocó un sistema de gobierno demócrata que vende su alma al diablo por mantener el poder para destruir la nación y destruir los fundamentos bajo los cuales fue construida esa nación. Y hoy en día el hombre está ahí. Juicio tras juicio, si es verdad o no es verdad. Se ve la claridad de que es algo que hastía. La ambición tan descaradamente, lo que han hecho ahora mismo con Israel, apuñalarlo por la espalda y permitir que todos estos terroristas sean glorificados como las víctimas, cuando ellos son los victimarios. Y nuestra juventud está siendo indoctrinada en las escuelas. Es una desgracia lo que se está viendo en Estados Unidos, cosa que yo jamás viví, y no quiero ver eso para Panamá. Ahora mismo hay planes de infiltrar el ejército de Estado, las Fuerzas Armadas de la nación, con todos estos radicales endemoniados. Hermano, esta es la batalla final. Cristo viene pronto. Pero lo que Cristo viene pronto, queremos una Panamá que la gobierne alguien que tenga respeto por los niños, que tenga respeto por los niños por nacer. Y después malinterpreta, logró poner ese hombre
logró poner cinco jueces conservadores y descubrieron la realidad de que la decisión de Roe versus Wade era totalmente anticonstitucional. Luego lograron colocar un spin-off, darle una vuelta al asunto, y el Tribunal Supremo nunca dijo que se había abolido el aborto. Lo que el Tribunal Supremo decidió contra Roe versus Wade fue que el tribunal decía claramente que los estados, que no era legal ni constitucionalmente el aborto, que eso tenían que decidirlo los estados en referéndum, y cada estado tenía el derecho de decir sí o no, si lo quiere o no lo quiere. Pero como el aborto es un negocio multimillonario, como lo es la inmoralidad sexual de los niños, como es el tráfico humano, como es el tráfico de drogas, como es la política cuando corruptos cogen un gobierno y lo utilizan para su bienestar propio, y eso es otro. Porque si eliminamos políticos que no tienen, aunque no se han convertido, que no tienen temor de Dios, si eliminamos los que no tienen temor de Dios y dejamos gente, aunque no se han convertido, que tengan temor de Dios y le metan mano, porque eso es lo otro. Si ponemos a alguien que tenga el valor de barrer la corrupción completa del país, Dios honrará al país. Porque en esa corrupción hay droga, en esa corrupción hay soborno, en esa corrupción hay robo del dinero que se puede utilizar para que la gente pueda tener el bienestar de los pobres. ¿Cómo es posible que hace 10 años están construyendo una ciudad de salud, de un hospital? Yo acabo de enfermarme en Nicaragua y acabo de estar en un hospital del gobierno, que algunos hospitales que veo en algunas partes del mundo parecen arrabales. Y allí, con toda la pobreza que hay un hospital que atiende al pueblo. ¿Cómo es posible que en un Panamá, donde hay tantos edificios lujosos y donde hay tanto tráfico de dinero y de influencia, no tienen un sistema de salud digno de lo que es ese pueblo? Pero eso es parte de eso. Pero eso viene cuando ustedes orando, ayunando, examinando, no por emociones por partidistas políticamente, le piden a Dios que ilumine a quién poner en el poder y a quién quitar. Y sobre todo entendiendo que esto es una lucha de valores y que lo más importante aquí que está es la vida de los niños. La vida de los niños por nacer. La vida de los niños que van creciendo en el sistema escolar, que no se convierta en un antro de corrupción y un lodazal como se han convertido las escuelas hasta académicas más altas en Estados Unidos y las escuelas públicas y sencillas, donde están corrompiendo los niños y confundiendo y destruyendo las vidas con el maldita idea de los transgéneros y siendo violadas, las niñas siendo violadas en inodoros donde van, que los hombres que dicen que son mujeres todavía son hombres sexualmente y físicamente. Y ese es el tema que hay grande en estas elecciones. Si la gente que tiene temor a Dios va a orar a Dios y vamos a considerar a fulano y a perencejo, no va a orar y va a buscar quién llena esos requisitos. Pregúntele, póngalo contra la pared. Quien se compromete a no convertirse en un lacayo de la embajadora o el embajador de Estados Unidos, a hacer lo que le da la gana con los niños y el futuro moral de la nación. ¿Cuántos van a proteger el derecho a nacer de los niños? ¿Cuántos de ellos van a proteger la moral de los niños? ¿Van a dejar que las escuelas, los padres tengan derecho en lo que se le enseña o lo que no se le enseña a un niño? Porque en eso está el futuro de la nación. Yo en esta noche, con toda la fuerza de mi corazón, yo quisiera ver no solamente las estructuras, es como Nueva York. Nueva York, me recuerdo que me crié en ese condado de Manhattan, la grandeza de los edificios, y ya siendo predicador pude ver en 1991, estando predicando allí, me recuerdo en esa década del 90, ver los edificios grandes, las torres grandes caer y las multitudes mientras corrían por una nube negra que cubría la ciudad. Y me recuerdo que le hablé al pueblo, he visto esto, y cuando se cumplió 10 años luego, después, el ataque a las Torres Gemelas, Televisión Española entrevistó a una mujer puertorriqueña y le dijo: yo estaba aquí cuando un hombre llamado Jorge Rasky vio la caída de las grandes torres, la nube oscura y las multitudes corriendo. Hermano, y ver esa ciudad ahora cubierta de una nube de marihuana, de inmoralidad, de saqueos, de robo, de engaños, de crímenes, de violencia.
Eso es lo que ustedes quieren ver Panamá. Y las grandes torres, que significan nada, porque esas grandes torres en un abrir y cerrar de ojos Dios puede hacerlas que sean caídas, como me dijo que un día los ríos Hudson y cubrirán a Manhattan y desaparecerá el imperio de la capital económica del mundo, aunque no desaparezca por completo la isla. Yo quiero ver que en Panamá no solamente se edifiquen grandes edificios, que se edifique una sociedad que tenga temor a Dios, gobernantes que vean la seguridad moral de los niños en las escuelas, sin que vengan poderes extraños a influenciar y que manden a las pailas del infierno a la embajadora, al embajador, que se atreva a decirle que le quitan la ayuda si no hacen lo que les da la gana, porque ustedes son soberanos, soberanos primero por Dios que los escogió y que ha bendecido esa tierra, una tierra que por lo lógico, dando una parte más baja que el mar y otra más alta, pudiera desaparecer con un tsunami, pudiera desaparecer con un terremoto, pudiera desaparecer con tornados, pudiera desaparecer con huracanes, pero sin embargo, aunque Dios le está hablando a través del canal y le está diciendo, busquen mi rostro para que llueva y se llene el canal completamente de nuevo. Es un toquecito diciéndole, Panamá no depende de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, depende de Dios y del pueblo que ora. Panamá no depende de los grandes magnates corruptos, ni de los políticos que se benefician más que el pueblo. Y yo eliminaría hasta los suplentes esos que ponen. Se le dé a un solo político en lugar de la responsabilidad y no para ayudar y responderle a quien le ayudó en la política. No depende de las rodillas del pueblo, de las manos alzadas, de los corazones rendidos, de un Dios que ha hecho de ese pequeño país una poderosa nación, y eso no se le debe a Estados Unidos ni a Roma, ni se le debe a Rusia ni a China, se le debe a Dios y a su pueblo que ora y ayuna y que se reúne, como vi yo en una de las reuniones que se estaba dando en Osana en estos días. Panamá depende de Dios, y si se honra a Dios y se torna las espaldas a la corrupción que hay, pero sobre todo a la desmoralización de los niños en el sistema de gobierno que prefiere la matanza de niños, que prefiere la industria del aborto y prefiere la industria de la corrupción y el tratamiento de los LGBTQ. Sí se respeta el derecho y se le ama al pecador, pero una cosa es amar al pecador y otra cosa es legalizar lo inmoral en el país. Ustedes oren que Dios ponga a alguien y examine antes de votar. Examine qué es lo que cree esta gente. Porque los responsables en una democracia son los electores. Ustedes son el instrumento de Dios para quitar y poner gente. Y cuando ustedes cojan mal, usted responderá entonces por eso. Y el pecado de los gobernantes lo pagará el pueblo. Y las malas decisiones las paga el pueblo también. Cuando el pueblo rechazó a Samuel y prefirió a Saúl, lo pagó gravemente. Pero cuando el pueblo escogió a Dios y proclamó a Dios, Dios le envió un Moisés que los sacara de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida. Que Dios le ilumine a ustedes en oración y ayuno, y este domingo no se quede un cristiano, y recuérdese, sí la corrupción está en tema, sí la economía está en tema, pero no se deje meter gato por liebre, no se deje meter en la cabeza que la moral no es lo más importante, que los niños es lo más importante, la educación moral de ellos, la educación espiritual, la decisión de la seguridad de la vida, esa cuestión de los valores culturales, no simplemente de fiestas y de bailes y de vainas y cosas, sino la cultura moral de la idea, las creencias judías cristianas, de evangélicos, de católicos, de pueblo que se crió con una decencia que va por encima del soborno y va por encima de la apariencia de piedad, sino que trae temor y trae bendición sobre el pueblo. Ustedes decidirán, no se queden en su casa, oren a Dios, escojan gente que respondan a los valores éticos cristianos, judíos cristianos que tenemos nosotros.
su decisión se hará en las rodillas, en los ayunos y en su voto. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que el pueblo de Panamá pueda escoger lo mejor en estas elecciones este domingo. Que el pueblo, que tú pongas a quien tú quieras, pero que sea hecho por dirección de tu Espíritu. Y que ya esa intervención de la corrupción, esa intervención de la inmoralidad impulsada desde la embajada de nuestra nación, que tanto habla cuando no tiene ni control de sus universidades y los terroristas las gobiernan. Señor, guía a Panamá. Permite que en los próximos días la lluvia caiga y se normalice en los próximos días y semanas la represa, todo el sistema del canal y vuelva a la normalidad. Señor, permite que el pastorado unido pueda entender tu propósito en esta noche. Los cristianos tomen este mensaje y lo dupliquen y lo pasen para el frente. Aunque el enemigo ha tratado de destruir nuestras otras plataformas, nos quedan estas de clamor a Dios, Jorge Rasky, AD y Radio Clamor. Señor, bendice al pueblo, bendice a quien vaya a gobernar la nación y que se comprometa contigo y cumpla contigo, porque tú honras a los que te honran y tienen estima a los que tienen estima. Bienaventurada la nación, no cuyo Dios es Rusia, China o Estados Unidos, el dólar, los grandes edificios o el poder por sí solo, sino cuyo Dios eres tú, el que es el autor y consumador de la fe, el que quita y pone reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero agradecer a las personas que han estado comunicándose. Norma González, buenas noches, Dios le bendiga, hermano Rasky, familia. Suset García, dice aquí, bendiciones de Dios para usted, siervo Jorge Rasky, a y su familia desde Carolina del Norte, un fuerte abrazo. Déjame ver más por aquí, bueno, sí, déjame ver, Capellana Ángela William Santiago Pérez, Evangelista Ricky Torres, José Ángel López Martínez, Dios te bendiga, Angelito. Anita Díaz, Dios te bendiga. William Santiago Pérez, Dios te bendiga. Capellana Ángela Cruz, bueno, es William Pérez. Bueno, hay cosas que yo le brinco por encima aquí sin darme cuenta, déjame ver. Anita Díaz, William Pérez, bueno, Dios le bendiga. Recuerda que puede escribirme a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Este mensaje se repetirá mañana, lo voy a repetir mañana a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche mañana, y el domingo lo vamos a repetir otra vez. Lo vamos a repetir todas estas veces. Domingo lo vamos a repetir temprano en la mañana también, y espero que ya veamos el futuro de Panamá dirigido por la gloria del Señor. Mi hermana Norma González, buenas noches, le bendiga, hermano Rasky y familia, gloria sea al Señor. Capellana, Dios te bendiga. Hace tiempo yo hace días que lo sigo en Facebook. Déjame ver algo más por aquí antes de irme. Bueno, Dios le bendiga grandemente. Recuerda que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y recuerde que este lunes 2 de septiembre, desde las 2 de la tarde, Clamor a Dios, un clamor especial en apoyo a Israel, en medio de todo su abandono, de toda la persecución que están sufriendo los judíos. Y estaremos también orando para que Dios decida el futuro de América y de Puerto Rico en las elecciones de noviembre. Que Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Muchas gracias por compartir. Y gracias por no deje de orar por Belén, por mí, por el nene, por toda mi familia. Dios le bendiga grandemente.